Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida una vez más desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales al último encuentro de esta serie de jornadas sobre género y salud mental que hemos organizado desde el Instituto, dando conformidad con la resolución 731 de 2019 y que bueno, ha tenido la exposición a lo largo de estos encuentros y finalizando hoy de la doctora María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental. Hoy Graciela va a estar acompañada por Graciela Matela, médica psiquiatra especializada en salud comunitaria y coordinadora del equipo técnico interdisciplinario del órgano de revisión nacional en salud mental, Leandro Luciani, conde, doctor en ciencias sociales, docente de la Universidad de Lanús, Martina Guerrero, médica psiquiatra infanto-juvenil, Mariana Iliá, trabajadora social, y Paula Mercado, también trabajadora social. Graciela, no te robamos más tiempo, estamos acá para escucharte a vos y al equipo que hoy te acompaña, así que adelante, este es tu espacio. Bueno, muchísimas gracias. Este va a ser un espacio más acotado en el día de hoy, así que yo quisiera puntualizar dos ejes. El primero, el agradecimiento nuevamente a la Suprema Corte de Justicia por haberse hecho eco de la recomendación dictada por el órgano nacional de salud mental y al Instituto de Estudios Judiciales por haber favorecido y estar permanentemente dispuestos a cada una de las situaciones que quienes tenemos que capacitar en función de esta resolución de la Corte y la recomendación del órgano de revisión estamos haciendo. Así que sin más, yo simplemente en el día de hoy es poner un marco que tiene que ver con los dos encuentros anteriores que hemos venido tratando respecto de la falta de visibilidad justamente de la perspectiva de género en las mujeres y o personas gestantes que se encuentran implicadas en el sistema de salud mental, de algunas determinaciones puntuales que tienen que ver con la construcción de los informes interdisciplinarios, la mirada de esos informes interdisciplinarios y la concreción transversal de los saberes como fin para deconstruir tanta desigualdad y tanta discriminación en la que se encuentran las personas, siempre con un enfoque real de género. No alcanza con nombrar al género y en su perspectiva, sino, como decíamos en algún otro encuentro, el reconocimiento, el encontrarse cara a cara con ese estereotipo que las personas tienen, la obligación, el sometimiento y este criterio de autoridad única con el que tienen que convivir e interactuar en los entornos en los que muchas veces son alojadas sin consentimiento informado alguno. En ese sentido, entonces, es lo que pretende la recomendación y también ha sido el espíritu de la Corte con estas capacitaciones, es en visibilizar a las mujeres y a las personas gestantes que se encuentran internadas. Visibilizarlas en el sentido de las distintas formas de violencia y discriminación que sufren, que como ya hemos hecho referencia en los otros encuentros, tiene que ver con todos los estereotipos. Estereotipos económicos, estereotipos sexistas, estereotipos racistas, estereotipos culturales, estereotipos que tienen que ver con la clase, clasistas, digamos, con todo con respecto a la discapacidad psicosocial en sí misma y por supuesto en relación fundante al género y a esta consideración de minusvalía que implica ser mujer y una mujer afectada a su salud mental que se la torna o se la piensa desde un lugar de inferioridad. Y esta inferioridad lamentablemente es tomada por las propias personas convenciéndose que ante esa autoridad única tienen que rendirse y someterse
a la propuesta de dominación. Esta cultura patriarcal, estos estereotipos donde las mujeres sus cuidadores son básicamente varones, por decir algunos de los aspectos, es lo que las herramientas que puede brindar un equipo interdisciplinario van a estar a tono con el estándar internacional que el Estado argentino se ha comprometido y se ha obligado a cumplir. Estoy refiriéndome específicamente a las circunstancias de vulneración de derechos cuando éstas se producen en el marco de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, a la Convención de Belém do Pará de 1994, por supuesto a lo que el impacto que produjo en el derecho interno con la posterior sanción de la Ley 26.485 y al conjunto normativo que impone, donde entre muchas otras leyes se encuentra también la Ley sobre parto humanizado. Digo esto porque no solamente que no alcanzan el parto humanizado, sino que desde el transcurso y el curso de una persona donde el sistema toma cuenta que se encuentra embarazada, no tiene acceso a ningún programa de información, de consentimiento informado, para poder llegar a la virtualidad de un parto humanizado. Estas circunstancias que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con ese criterio único de atención que muchas veces es exclusivamente biomédico y que no respeta la integralidad de la mujer o de la persona gestante, que no se han dado casos. Ahora el equipo interdisciplinario del órgano de revisión va a dar cuenta de algunos supuestos y algunos casos en los que hemos tenido que trabajar y cuál es la herramienta que pretendemos ofrecer para quienes tienen que tomar una decisión, para quienes tienen que defender, para quienes tienen que operar dentro del ámbito de la Administración de Justicia, elaborando y realizando informes interdisciplinarios que representen la decodificación de estos rótulos, de estos estereotipos netamente patriarcales, existentes, naturalizados, donde todo lo que se ve es un diagnóstico y gira alrededor de ese diagnóstico y de la internación la situación específica y especial del hecho de ser mujer, de verdaderamente estar dentro de lo que establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a los principios y en la relación de paridad de género. El género se invisibiliza porque lo que se está invisibilizando en un sistema es la mujer, y la consecuencia cuando ante la falta de un consentimiento informado, de una opción de decisión respecto de su derecho sexual y reproductivo, la consecuencia es la vida puesta en el nascituro de la persona que por nacer y en la descendencia, y que más de las veces o muchas de las veces, independientemente de las formalidades de resolución de un régimen de vinculación o de comunicación, lo que encuentra es la vulneración al artículo 9 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación a la separación de ese origen, porque a priori ab initio se ha vulnerado el derecho de esta mujer. O sea que nuestra propuesta de hoy es decir, cómo eventualmente, con qué herramientas cuenta un equipo interdisciplinario para deconstruir estos patrones, para ofrecer herramientas distintas, que ubiquen el lugar que la normativa le ha otorgado en el Estado argentino a la mujer, y donde la discapacidad
no sea el motivo de la discriminación. Entonces, yo pasaría a ese, sin antes marcar simplemente que cuando hablamos de los informes interdisciplinarios no estamos hablando de la jerarquía de saberes ni del liderazgo de un saber en exclusiva, sino de la transversalidad de los saberes. Y esa transversalidad conformada en una herramienta para que la situación de igualdad no sea una quimera, ni sea un igualitarismo, ni un pronunciamiento judicial donde desde la forma contenga todo el tejido de derechos, pero que en el fondo siga representando esta desigualdad por motivo de discapacidad, por motivo de pobreza, por motivo de internación, por motivo de la falta de modificación de un sistema que privilegie y haga visible verdaderamente esta perspectiva de género. Entonces, yo le pasaría la palabra ahora al equipo, atento de que tenemos nada más que muy poco tiempo, tenemos media hora o poco más de media hora para hacer referencia simplemente a la experiencia. Digamos, cada profesional y cada departamento judicial, cada juzgado, cada defensoría, cada asesoría pericial encontrará el modo y la forma para poder tener un pensamiento crítico respecto de esta recomendación y hacer visible que no es marcando la enfermedad como reconocemos derechos, sino ni la imposibilidad, ni lo que no puede, ni lo que, sino reconociendo la terrible y enorme desigualdad que sigue existiendo porque aún no se ha visibilizado en relación a las mujeres y personas gestantes. Así que le daría la palabra, no sé si Graciela Natella, si estás ahí. Se incorporó Graciela, está acá. Así que le Graciela, daría la palabra al equipo, la persona de ella y posteriormente a los demás miembros. Graciela, perdón, estás muteada. Tenés que desmutearte. Ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Disculpen que tuve un problema con la tecnología y recién me incluyo, así que no pude escuchar bueno, toda la exposición de introducción, Graciela, pero de todas maneras el equipo me ayuda. Creo que, bueno, que te referís a esta nueva forma de mirar que tiene que ver con este nuevo paradigma, no solamente obviamente sanitario, ¿no? Sino social, que trasciende justamente estas situaciones de discriminación y de desigualdad. En el caso de estos informes, en realidad, intentan plasmar esta nueva manera de registrar situaciones, empezando por la importancia a la historicidad de la persona y justamente todos los determinantes de su situación, ¿no? Los determinantes, lo que nosotros solemos llamar como determinantes sociales. O sea, hay un corrimiento muy grande con lo que es lo que solemos aprender en nuestras tradicionales formaciones académicas, con lo que es determinaciones biológicas o psicológicas puramente de las problemáticas. Y esto implica incluir justamente, ¿no? Lo contextual, lo cultural, lo social en toda su dimensión. Entonces, quizás nosotros hacemos una lectura inclusive un poco más allá de lo biopsicosocial, más bien socio-psicobiológica, ¿no? En donde vamos justamente del contexto y la situación de la persona, donde en este caso obviamente es un eje, todos estos aspectos seguramente que han hablado de la interseccionalidad y de todas las situaciones que configuran esta franca desigualdad de las personas con padecimiento mental
bueno, en particular de las mujeres y de las personas con carencias y con características que las hacen, bueno, obviamente mucho más vulnerables. Esto se traduce en el informe que para nosotros justamente, tanto como la solicitud de relevamiento de la situación, pasa por la historia de la persona, más que por los síntomas. El síntoma, lo que tradicionalmente, ¿no? se piensa como diagnóstico, como la enfermedad, como el trastorno, bueno, es un aspecto obviamente fundamental, pero que está enclavado en cada persona y con sus circunstancias y su situación. Con lo cual, para nosotros es fundamental obtener información, cosa que es uno de los problemas que muchas veces enfrentamos, porque muchas veces los equipos tratantes saben mucho de los síntomas, pero saben poco de la historia. En la historia nosotros creemos que están, bueno, las causas y las respuestas a los problemas de las personas, digo como para luego proyectarlas en las necesidades y las recomendaciones que vamos a intentar producir. En general, la mayor parte de las veces son recomendaciones vinculadas a reparar derechos, a reparar estos derechos, bueno, en este caso volvemos, ¿no?, a la discriminación, a la desigualdad, a las condiciones de vida generales de la persona. Así que este es un tema, un eje. No quiere decir que minimicemos el diagnóstico, pero lo reubicamos. O sea, para nosotros el diagnóstico situacional es el eje de la situación, del caso. El diagnóstico situacional, que se compone de los diagnósticos también sintomáticos, psicopatológicos, pero sobre todo de la situación de la persona, de su relación con el mundo, y bueno, y también, de alguna manera es un diagnóstico del sistema, porque en este diagnóstico situacional no solamente hacemos eje en la persona, sino en los servicios, en la oferta de respuestas, prestaciones que requieren. Como que esta dimensión suele ser más importante, suele ser más, de alguna manera, más asertiva que el propio diagnóstico de la persona. El hecho de mostrar las necesidades de servicios y prestaciones que tienen. Y en este caso, con las personas, bueno, nosotros hemos visto muchos casos, no sé si esto se ha planteado, de mujeres que han tenido hijos estando en situación de encierro, y desde el mismo momento del embarazo no se ha desarrollado, no se han desarrollado mecanismos de protección y cuidado para que la persona, bueno, tenga una relación verdaderamente de intimidad consigo misma, que pueda ayudarla a construir una decisión eventualmente acerca de ese embarazo, bueno, así como la continuidad de todo el derrotero de su parto y de lo que puede ser su maternaje. ¿Me permitís, para aportar justamente lo que está diciendo, cuando hace referencia al cuidado, no estamos pensando en el cuidado sustitutivo, sino al cuidado que tiene en cuenta, como está diciendo la doctora Martela, a la centralidad de esta mujer y a la expresión de una preferencia que muchas veces, debido a las lógicas de atención en todos los sectores, no únicamente en el sanitario, también en algunas resoluciones que pudieran existir a las cuales está sometida esta mujer, como por ejemplo esta cuestión que es consuetudinaria del deber, como la desafectación, desafectiva,
digamos, aplanamiento ¿no? de la persona, donde tiene que, además de interactuar con el entorno, tiene que interactuar con estos estereotipos que definen una situación. Entonces, cuando nos referimos al cuidado, nunca es sin la centralidad de esa persona, ni de la expresión de su preferencia, que como estamos dentro de lo que corresponde al ámbito de las decisiones, de las intervenciones, de las garantías, de la defensa, tiene que contemplarse y atravesarse también, como hemos dicho en los módulos anteriores, con el constructo de la preferencia y tener muy claro que esa preferencia hoy en nuestra legislación, en el Código Civil, tiene valor legal. Quería hacer este aporte a lo que estabas diciendo y así podés continuar con tranquilidad, Graciela. Gracias. Sí, les pido que también el equipo pueda participar, porque como yo digo, no escuché esta primera exposición, tengo temor de a lo mejor no estar respondiendo a la inquietud inicial. En realidad, sí, es cierto, este cuidado igualmente nunca es un cuidado vinculado al control, o sea, nosotros no podemos disociar al cuidado en términos de la protección de derechos, por supuesto la salud también como derecho aquí, no podemos disociar la promoción de la persona. O sea, en esta mirada nueva, de este nuevo paradigma, la promoción es fundamental, y cuando hablamos de promoción estamos hablando justamente del desarrollo personal, de sostener y facilitar la situación de la persona en relación a sus circunstancias, con lo que está atravesando. En este caso puede ser, bueno, un embarazo, porque hemos visto muchísimos casos en donde en mujeres embarazadas, en situación de encierro, es como si hacemos todo aquello que debiéramos evitar, ¿no? Porque lo que debemos fundamentalmente profundizar es la promoción de la preferencia, de la voluntad, del registro de la persona con esa situación, y en general lo que observamos es que tomamos decisiones por la persona, partiendo de las concepciones arcaicas de estas representaciones sociales de la locura, de que, bueno, y de los estereotipos, como decía la doctora Iglesias, de que al tener un padecimiento mental no se va a poder ejercer esta función materna, y bueno, y que además, suponiendo que tenemos que tener un registro en este estereotipo de instinto materno, y que las personas con padecimiento mental no lo tienen, y bueno, y aparecen todas estas caracterizaciones de aplanamiento, de abulia, de falta de registro y de no voluntad, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es justamente promover que la persona pueda conectarse profundamente con su situación, y que luego pueda manifestar su preferencia acerca eventualmente de la continuidad o no de un embarazo, y así de su parto, de su puerperio y del mantenimiento de un maternaje o no, eventualmente como la persona tiene el derecho de definir esta situación. Entonces, en general, se sustituye esa promoción por un tutelaje, por lo que creemos que va a ser el interés superior del niño o niña, que en general siempre se cruza con la situación de la persona, en vez de pensar que, bueno, que el primer interés o el interés superior del niño es el primer derecho es a
a estar con su progenitora, progenitor, y que en todo caso tenemos que velar por sostener ese vínculo. Ese vínculo en general no se sostiene, se cuestiona, y en la práctica cotidiana tenemos muchas dificultades justamente para que se brinden todos los mecanismos de sostén de la persona para que pueda, bueno, sostener un maternaje, ¿no? Bueno, no sé si alguno de los compañeros y compañeras quiere participar. Nosotros, en definitiva, pensamos que la modalidad de abordaje que tenemos que mirar todas estas situaciones, que justamente es la modalidad de abordaje que está atravesada por un enfoque de género, es la modalidad comunitaria de atención, también para la convención llamada modelo social, para el sector más sanitario, modelo comunitario, justamente porque es un modelo histórico-social, es un modelo sostenido atravesado por la perspectiva de derechos en general, y es una modalidad, un modelo de atención biopsicosocial o sociopsicobiológico, digamos, ¿no? Es un modelo que fundamentalmente, por eso digo, está basado en la perspectiva de derechos y está basado en un enfoque de género, de interculturalidad, y bueno, de total convencimiento que cualquier abordaje de salud mental va a tener como fin último la inclusión social de la persona en su comunidad, sosteniendo justamente su voluntad y sus preferencias. Con lo cual, y estamos hablando de toda persona, porque eventualmente tendremos que extremar los mecanismos de sostén, los apoyos de la persona, si los necesitara, pero toda persona tiene que aplicar en esta perspectiva, ¿no? Nosotros en general, así como para hacer un pantallazo, y les pido por favor luego al equipo que también incluya algunos los aspectos que considere, pero lo que en general hemos visto en las situaciones de encierro de las mujeres que hemos evaluado y entrevistado, es que no aplican a todas los derechos naturales de las personas, desde, por ejemplo, en lo sanitario, desde no hacer cursos de prepartos en general, en todo lo que toda mujer embarazada tiene derecho y hemos todas atravesado en general, que es, por ejemplo, un aprestamiento previo al parto. En general esto está suprimido. Hemos visto, y de ahí la resolución acerca de derechos sexuales y reproductivos, que no se considera esta integralidad de lo biológico y lo psicosocial desde un abordaje intensivo y continuo, ¿no? Con todos los ajustes que implique, bueno, quizás de acompañamiento a la persona, por supuesto de sostenimiento de su red vincular, que muchas veces no está, pero tampoco se trabaja en construirla, reconstruirla o intensificarla. Y luego, en cuanto al vínculo posparto de la relación materno-filial, situaciones en donde existen muy pocos apoyos para que sea una vinculación exitosa. Hemos visto más bien situaciones en donde la persona con algún diagnóstico de salud mental, bueno, casos concretos, directos, que probablemente María Graciela los ha señalado en algún momento, donde se separa a la madre de su hija, hijo, la madre sigue en salud mental y su bebé está en los servicios de neonatología,
siempre con este prejuicio de que porque la persona con padecimiento mental puede hacer algo sobre el bebé, cuando en realidad bueno, hemos visto situaciones de personas que no tenían riesgo cierto inminente, no tenían una situación activa de crisis, y sin embargo igual, como por una tradición estigmatizante, ¿no? Se hacía esta separación. Situaciones que realmente luego construyen una falta de vinculación que después se le imputa a la persona, porque en realidad la observación continua es de que es la persona la culpabilizada por una vinculación no exitosa, por dificultades en el acercamiento con su hija o hijo, cuando en realidad, por eso digo, es el sistema al que nosotros continuamente estamos registrando que no aporta estos sostenes necesarios para el éxito de esta relación. No sé si paro acá un momento como para... Sí, yo lo que quería agregar a eso, y así le damos la palabra a Leandro y a Martina y a Mariana, restan un poquito más de 15 minutos. Es decir, que por esa razón, por los argumentos que vos estás en este momento desarrollando, es que la recomendación establece que inmediatamente que se conoce que la persona que está cursando un embarazo tenga accesibilidad a la información y al consentimiento informado, en un acompañamiento con los apoyos necesarios que no impliquen esto de los cuidados sustitutivos, y el inmediato traslado a un hospital general que tenga servicio de obstetricia. Seguramente que los compañeros comentarán ahora las situaciones en las que nos toca actuar y trascender respecto de internaciones que se encuentran en hospitales que no cuentan con un servicio de obstetricia, que no tienen una mirada integral de la eventualidad de un vínculo cercano entre la persona a nacer y la progenitora. No vuelvo a repetir, no hemos trabajado en relación al maternaje con personas dentro del colectivo de la diversidad de género, sino exclusivamente con mujeres. Y esta recomendación entonces tiende a cumplir con dos principios que la ley trae, que es la interdisciplina por un lado, y por eso este análisis de la atención interdisciplinaria y de la intervención interdisciplinaria, y la intersectorialidad. Y en este sentido, entonces, que la recomendación trae que se le dirige a todos los estamentos de los distintos poderes para que cada uno, en la responsabilidad que le cabe, dé el cumplimiento a una política integral que verdaderamente contenga, por un lado, lo que es la efectiva implementación de la ley de salud mental, pero básicamente que se cumpla con la perspectiva de género y con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. No sé, Leandro, y los demás, si podemos aprovechar este tiempito, son pocos minutos, y si después hay alguna pregunta. Bueno, no, por ahí breve para hacer algún comentario. Un poco en relación a lo que decía María Graciela y Graciela, me parece, digamos, como que nuestros informes lo que intentan es, de alguna manera, en consonancia con la resolución, intentar levantar un poco, digamos, el velo que los profesionales y las profesionales muchas veces tenemos en relación a esta estructura patriarcal y binaria que decía María Graciela, ¿no? Algo así como, o sea, nosotros tratamos de que se pueda vislumbrar esta como decía Basaglia, esta condena de ser pobre y loco. Bueno, nosotros digamos la condena de ser mujer y loca, que es una condena realmente que está muy presente. Yo mientras hablaban recordaba dos situaciones. Una de finales de 2020, una usuaria que es internada, bueno, es internada por una situación de crisis,
y en la entrevista con la médica que la internó, me decía que, bueno, que tenía una descompensación psicótica y que parte de su delirio era que estaba embarazada. Y bueno, que por supuesto era una cuestión delirante y aparte habían hecho un test de embarazo que dio negativo, con lo cual, bueno, estaba acreditado científicamente que era parte de su locura el embarazo. Bueno, y efectivamente la mujer estaba embarazada, tuvo después la posibilidad de ser trasladada, tuvo una historia muy pesada y falleció, lamentablemente, hace algún tiempo esa mujer, pero en todo momento esa mujer de lo único que estaba segura es que quería seguir adelante con su maternidad. Y esto se logró. Después, bueno, falleció por otro tema, digamos, un tema oncológico, pero digo, que poder visibilizar, bueno, que si hay algo, digamos, que ella sabía que estaba embarazada y que quería estar acompañando esa situación. Y otro extremo, por ahí para pasar la palabra, que es un poco la contracara, que es todas las situaciones en las cuales las instituciones, por la negativa, niegan el derecho a la sexualidad, que nos pasó en muchas situaciones, con el uso compulsivo de MAC, de métodos anticonceptivos, ¿no? Con digamos, la violentación de los cuerpos al extremo de poner métodos anticonceptivos, por supuesto, sin ningún tipo de consentimiento ni explicación, que es la contracara de esto, ¿no? Digamos, de que por ser mujer y loca no tiene derecho a la sexualidad o a la maternidad. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer muchas veces es que esto pueda llegar, digamos, a formar parte de un informe que, bueno, contribuye a que a través de la Secretaría pueda visibilizarse esto y, bueno, por supuesto, generar cierta recomendación o camino a instrumentar, ¿no? Para que estos derechos vulnerados no sigan así. Martina. Sí, yo quería agregar algo que me parece que es interesante. María Graciela mencionaba el derecho a, bueno, porque digamos, nuestra intervención muchas veces ha hecho que las mujeres en situaciones en las que hemos intervenido sean trasladadas a un hospital general y en algunas situaciones nuestra intervención siguió en eso, en la derivación y en la internación, en algunas ocasiones incluso en el servicio de obstetricia al que esa mujer, por ejemplo, era derivada, y en ese contexto fue interesante también la intervención que se podía hacer para marcar algunas cuestiones que estaban naturalizadas, como por ejemplo la separación a priori del bebé o de la bebé de su mamá por el hecho de que era una persona derivada, que venía derivada de un monovalente, ¿no? Y entonces poner eso en cuestión y marcar que, digamos, que como cualquier otra persona que esté en una situación de parto tiene derecho a estar con su hijo o su hija, que bueno, que muchas veces en el hospital general eso, digamos, al ser una persona derivada de un monovalente ni siquiera se cuestionaba, era una indicación que ya venía de movida. Como no sé, me parece interesante también mencionar eso, que muchas veces también nuestra intervención no era solo en el momento previo, sino bueno, por supuesto en todo lo que viene después, y no solo en situaciones de partos o de personas gestantes, sino también en situaciones de mujeres que por diferentes razones han sido internadas en los primeros años de crianza de sus hijos e hijas y también son separados, ¿no? Y bueno, cuesta mucho que, digamos, mantener esos vínculos, y bueno, en esas situaciones también hemos intervenido, tenemos ejemplos por demás de esas situaciones. Una de las cosas que no se piensa es en los dispositivos de paternaje, es decir, porque esto está muy bien, pero las recomendaciones están muy bien, pero ¿cómo se operativizan? Entonces se operativiza con ajustes razonables, con ajustes en el procedimiento, con la configuración de dispositivos que muchas veces se utiliza a través de la imposibilidad por falta de recursos, cuando el mismo recurso humano puede construirse un perfil que habilite el acompañamiento. Esto en alguna oportunidad se ha logrado y posteriormente malogrado por falta de continuidad justamente de los apoyos necesarios, pero eventualmente puede pasar que la mujer, la persona, requiera de un dispositivo de efectivo apoyo y de un apoyo cercano e inmediato, y no solamente para sí misma, sino también para la persona nacida.
y así se generó, por ejemplo, en una de los dispositivos habitacionales, un dispositivo de maternaje, pero por lo menos poner el pensamiento crítico en qué circunstancia de invisibilización ha atravesado para que en ningún lugar esté dispuesto ni pensado estos dispositivos de maternaje. Entonces las resoluciones muchas veces tendrían que tender a que el Estado, que se ha comprometido al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosexual e intelectual, tengan que responder a la habilitación de dispositivos y no la excusa de la imposibilidad de la falta de recursos. Mariana, no sé si querés hacer algún aporte de tu experiencia en estos temas, que es muy profunda. Quería hacer, se me venía a la mente la situación también de una señora que vimos en un hospital que fue internada junto a sus 2 hijas, pero que tenía una tercera hija, que en el momento de la internación no fue internada en el hospital con ellas, y al momento de pensar un egreso de esa familia, no se contemplaba esa tercera hija. La derivación estaba pensada con las 2 chicas con las que se había internado. Digo, pensando el abordaje integral de estas familias que estén embarazadas, teniendo otros hijos, siempre se piensa en las intervenciones acotadas, escuetas, que no dan respuesta a la integralidad de sus situaciones. Bien, Paola. Bueno, no sé si está conectada. No sé si desde, me parece que estamos llegando al horario que estaba dispuesto, si hay alguna pregunta, si Camilo, en el chat todavía no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, si alguien quisiera hacer algún comentario, puede tomar el micrófono y aprovechar, este es el momento, antes de, bueno, cerrar esta serie de encuentros. yo agregaría a todo lo que hemos estado analizando que la semana pasada hablamos de las observaciones generales. Las observaciones generales son disparadores de política pública y son operatividad, herramientas de operatividad para ser aplicada en los distintos sectores, en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia toda, y tener en cuenta que estas dimensiones que muestra la accesibilidad tienen que visibilizarse a través de pequeñas resoluciones. En realidad no hay fórmula, lo que hay son personas y cada persona en la centralidad más grande que puede tener una persona, no tener prejuicios, estereotipos que terminen con un sentido, entre comillas, de protección, pero que no permita el ejercicio de derechos. Que por otra parte, el Estado se ha comprometido a reconocer el disfrute de estos derechos. Entonces, esto implica apoyos. Bueno, definamos los apoyos. Definamos de qué estamos hablando y a dónde recurrir. No pensar desde, exclusivamente, como decía Graciela Natella, desde el diagnóstico, aunque el diagnóstico está, y la peligrosidad que ese diagnóstico eventualmente tiene y cómo se neutraliza. Y esta preferencia del ejemplo que ponía Leandro, en el sentido de cuando una persona toma una decisión de maternar, tiene el derecho a hacerlo porque este Estado así lo ha reconocido. Me parece que no sé si los organizadores y Camilo te parece suficiente, si hay algún otro comentario por parte del equipo, Graciela, y ya estaríamos en condiciones de despedirnos y agradecer nuevamente este espacio. Graciela, estás muteada, no te escuchamos. No, creo que has cerrado con toda claridad. Simplemente decir que así como el colectivo de niñez es necesario hacer un
un salto cuántico en cuanto a todo el apoyo, la atención y la preservación de sus derechos. Bueno, justamente con estas situaciones, este colectivo, es necesario hacer un avance muy importante, porque lo que nosotros registramos con mucha preocupación es que en realidad la habitualidad es la interrupción del vínculo de una persona, de una mujer con padecimiento mental y su hijo, y su recién nacido o nacida, y que en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es promover a esa persona en su derecho a maternar y también en su derecho a decidir, bueno, eventualmente una interrupción. O sea, son procesos que requieren los consentimientos necesarios, pero que los equipos tenemos que acompañar y eventualmente basarnos, bueno, como decía antes, en la historia y la voluntad de la persona. Eso, nada más. Bueno, si te parece entonces, María Graciela, equipo, podemos ir cerrando este encuentro. Agradecerles por parte del instituto estos encuentros, estos valiosos encuentros, y comprometerlos para seguramente en otra oportunidad más adelante volvernos a encontrar. Cómo no, acá estaremos. Muchísimas gracias. Agradecemos Gracias. también a quienes se han conectado y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.